Si andáis en busca de jugar juegos de la infancia como ¿Así es como te enfrentas a mí, cobarde? Ya estoy harto de seguir las órdenes de los dioses. Baja aquí y enfréntate a mí ahora, Zeus. o simplemente viste en internet ese juego antiguo que te llamó tanto la atención como momento épico. O también bueno, la verdad es que Monster Hunter no fue muy famoso hasta ahora con el Monster Hunter World, pero es mi juego favorito, así que lo puse igual. Pues hoy te voy a enseñar a cómo poder jugar a todos estos juegos con, a mi parecer, el mejor emulador de PS2 llamado PCSX2. Y lo mejor de todo es que se puede jugar online. El año pasado ya subí una guía similar sobre esta aplicación, pero como ya estamos en el 2024, tenemos que refrescarnos nuevamente. Y obviamente esta va a ser mejor que la del 2023. Les comenté en videos anteriores que subiré guías de cómo instalar la gran mayoría de los emus actuales, pero si usted llegó de visita o llegó de casualidad o alguien le compartió este video, lo invito a que se suscriba para no perderse las siguientes guías que vamos a subir. Así que ahora vamos con cómo jugar a tus juegos de PS2 en tu PC. Vamos. Ya cabros, primero que nada nos vamos a ir en lleno con qué es lo que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo y que funcione correctamente el PCSX2 en nuestro computador. Los requerimientos son similares a los ya comentados en los otros videos anteriores sobre aplicaciones de este estilo. Lo recomendado por la página oficial de la aplicación es que el sistema operativo debe ser de 64 bits para el caso de versiones de Windows 10 o superior. También funciona con Linux y con Mac. Pero por efectos de este video y porque no cuento con el otro sistema operativo, este video va a aplicar para versiones de Windows de 64 bits. Si usted tiene 32 bits, lamento decirles que no les va a funcionar este tutorial. Respecto a la GPU, lo recomendado siempre es OpenGL del 4.6 hacia arriba y en Vulkan del 1.3. Siempre yo recomiendo también una tarjeta dedicada en vez de una integrada al procesador, ya que las segundas que mencioné siempre traen problemas al momento de emular y poder reproducir el juego. Y respecto a la memoria RAM, lo recomendado son 16 GB como mínimo. Luego de ya tener claro este tema, nos vamos a ir con la obtención de los archivos. Ok, los archivos que nosotros necesitamos para poder que todo vaya correctamente en el PCSX2 básicamente son los siguientes. Necesitamos el Visual C++ 2019 para Windows. Se dirige a su navegador, coloca Visual C++ 2019 y descarga el instalador, que es de Windows, es un complemento de Windows que le va a ayudar muchísimo a que no tenga problemas de que se le cierra la aplicación, de que le da pantalla negra, etc. Ayuda bastante. El siguiente es el PCSX2, que es la aplicación en sí. Nos dirigimos al navegador, escribimos exactamente el nombre en cuestión. Lo escribí mal, pero les va a aparecer por defecto en el inicio. Ingresan y en la página oficial les va a aparecer la versión Nightly, que es la versión que usted tiene que bajar si es que quiere jugar en modo online. En este caso lo vamos a hacer en Windows, así que nos vamos con la primera opción. Lo baja y estaría listo ya con ese segundo archivo. El tercer archivo, que yo considero que es uno de los más importantes, que es con el que usted va a poder arrancar los juegos, son las BIOS. Las BIOS, por temas de copyright y por reglamentos de YouTube, yo no se los puedo compartir directamente, tampoco les puedo decir de dónde lo pueden obtener, no se las puedo dejar en la descripción de este video, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted ya sabe, y si ya lleva harto tiempo en este canal, sabrá que todo lo que nosotros vemos en estos videos lo puede encontrar en el canal de Discord de Fulano Gamer. Ese sí va a estar en la descripción de este video. Y simplemente usted ingresa y se va hacia acá abajo, y acá donde está el botón verde dice 2024. Aquí en la opción del 2024 va a estar todo lo que se está subiendo por este año. Y en el caso de que no le funcione el link que está en la descripción de este video, primero que nada intente con otro navegador, porque a veces los navegadores bloquean estos tipos de enlaces. ¿Por qué? No tengo idea. Y si después de eso no le funciona, se dirige a la página principal del canal de Fulano Gamer, y acá tenemos todas las redes sociales y la primera es
una página donde te lleva directamente al servidor y te da la opción de unir. Súper sencillo y papita. Mira, somos 3000 en línea. Entonces, ya teniendo todo eso, yo creo que estaríamos listos para poder instalar y configurar el PCSX2. El archivo extra que usted va a tener que necesitar, obviamente, son los juegos. Yo aquí en este caso no cuento con muchos juegos. Tengo GTA 6. ¡Qué bueno! ¡No! ¡Se equivocó! ¡Lo dijo más! Monster Hunter 2, Monster Hunter 1. No cuento con más juegos. Y tampoco se los puedo compartir porque usted ya sabe, por temas de copyright, por temas de reglamento, yo no se los puedo compartir, pero ya sabe dónde los puede ir a buscar. También está la opción de que si usted tiene un juego original, también los puede dumpear, pero eso no lo vamos a explicar en este canal porque la verdad es que es otro proceso que a lo mejor requiere otro tipo de video tutorial extra, aparte. Ya lo importante es que tienen que saber que los juegos vienen en formato .iso. Si están en .iso, va por buen camino. Si lo descargan .exe, lo más probable es que se haya comido algún virus. Entonces, ya teniendo la aplicación, las BIOS y los juegos, ya podemos seguir con la instalación del emulador. Ok, abrimos el primer archivo, que es el PCSX2, le damos doble clic. Recuerden que tienen que tener un descomprimidor de archivos, puede ser WinRAR, puede ser 7zip, puede ser WinRAR, no me sé ningún otro más, pero esos son como los más utilizados. Yo utilizo WinRAR. Es una aplicación gratis, la descarga y la instala. No hay mucho que hacer. Bueno, lo abrimos y se dan cuenta que hay muchas carpetas. ¿Qué podemos hacer? Cerramos esto y le vamos a dar clic derecho en WinRAR y le vamos a dar en extraer aquí. Si le damos a extraer aquí, ¿qué va a pasar? Todos los archivos que estaban ahí adentro en esa carpeta van a desparramarse y van a quedar todos acá en la pantalla. Entonces vamos a darle en extraer en PCSX2. Se empieza a extraer y les va a aparecer esta carpeta. Y en esta carpeta está todo lo que nosotros acabamos de ver en el archivo comprimido. Y acá está directamente el PCSX2. Lo vamos a abrir. Y aquí te da la bienvenida y te da la opción de elegir idioma, que aquí tú puedes poner el que tú quieras, y te da la opción de cambiar el tema. Me gusta eso. También puedes dejar marcado si es que quieren que las actualizaciones se hagan automáticamente o no. Yo generalmente la dejo activada, el pero es que casi todos los días se actualiza, así que igual es interesante tenerlo marcado. Le doy a siguiente y acá viene la opción de seleccionar la carpeta donde vamos a tener las BIOS. En este caso, si lo recuerdan, acá están las BIOS que ya las tenemos en nuestro escritorio. Si yo abro esto, vamos a tener una carpeta que se llama BIOS. La voy a arrastrar y va a quedar acá en el escritorio. Usted la puede dejar donde usted quiera, la verdad. Así que en este caso, por temas de didácticos, la voy a dejar en el escritorio. Voy a buscar la dirección donde está esto, que como ya les dije, es en el escritorio. Ahí está la carpeta, la selecciono y ahí están las BIOS. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar una de todas estas BIOS. Si usted va a jugar juegos europeos, lo recomendable es utilizar una europea, que son estas de este color, y lo otro es que sea de un año más reciente. Mientras más reciente, hay más juegos recopilados en la BIOS. Entonces, en mi caso, yo voy a elegir esta europea, que es del 2010. Podría elegir esta o podría elegir a lo mejor esta, que es del 2008. Ya voy a elegir esta de USA. Le voy a dar a siguiente y ahora está la opción de cargar la carpeta donde nosotros tengamos nuestros juegos. Y aquí el PCSX2 te da la opción de que puedes tener distintos juegos en distintos formatos. Todos los que soportan están en este listado. En la primera parte está el .iso, que es el que yo estoy utilizando en estos momentos para poder cargar los juegos, pero hay diferentes opciones. Le voy a dar a agregar y voy a buscar donde tengo mi carpeta con mis juegos, y en este caso yo los tengo acá en esta carpeta que se llama PS2. La voy a seleccionar. Si se dan cuenta, está vacía porque no se ven los juegos, pero acá adentro están todo esto. La selecciono y me está preguntando si quiere hacer como sub observaciones dentro de las carpetas. Eso quiere decir que si tengo carpetas dentro de las carpetas, las va a revisar todas hasta encontrar todos los juegos. Le voy a dar a que sí y le voy a dar a siguiente. Ahora vamos a configurar los controles. Podemos configurar hasta 2 controles. En el caso mío voy a configurar solamente uno. Lo voy a configurar como un DualShock. Un DualShock es el control estándar de PlayStation 2. También habían controles como la guitarra para jugar al Guitar Hero. Y este último que no me acuerdo cuál es. Si alguien se acuerda, que lo deje en la caja de comentarios. Voy a hacerlo con el DualShock, que es el clásico. Y voy a seleccionar el mapeo automático. Aquí te da la opción de teclado, mouse, o en el caso mío, que yo tengo aquí conectado un control de Xbox. Listo, mapeo listo, le voy a dar a siguiente y la configuración y la instalación ya está completa. Le doy a finalizar y como pueden ver ya están los 3 juegos que tenía en la carpeta que les mostré anteriormente. Si lo quiero ver de otra forma, lo puedo seleccionar así, los puedo agrandar y por ejemplo si quiero que estos juegos tengan imagen, simplemente me voy a donde está el juego, le doy clic derecho
y voy acá donde dice Set Cover Image. Busco donde tenga alguna imagen del juego, que si recuerdan yo los tenía junto a los juegos. Me voy para acá, selecciono acá y acá tengo estas 3 imágenes. Por ejemplo, voy a seleccionar esta y automáticamente se carga la imagen del juego. Es una forma de tener más bonita la visualización de los juegos. Y ahora nos vamos a ir con el último paso, que sería ajustes extras. Nos vamos a ir acá a ajustes y acá, bueno, aquí tenemos hartas opciones. Dentro de las más importantes que yo considero que deberían echarle un ojo en el tema de gráficos, en donde aquí pueden cambiar el renderizador. Generalmente el más actual y el que más se utiliza es Vulkan para tarjetas dedicadas. O en el caso si tiene alguna tarjeta AMD o una gráfica integrada en algún procesador, también puede bajar a OpenGL. Pero esto ya depende de la gráfica que usted tenga, juegue, intente con la que mejor le vaya. Otra opción que también siempre yo hago al momento de jugar estos juegos antes no eran en pantalla completa, eran en la relación 4:3, lo puede pasar a pantalla completa y ahí se va a ver totalmente y no van a estar las franjas negras que aparecen aquí a los costados. En el tema de la emulación puede controlar la velocidad. Aquí tenemos la opción de las BIOS por si quiere volver a cambiar las BIOS. Aquí tenemos los ajustes de internet para jugar online. Esto requiere a lo mejor otro video porque igual demora bastante en configurar. Tengo un video donde enseñé a cómo jugar exactamente a este juego online. Ahí se enseño paso por paso cómo poder configurar todo esto. Vaya, pégale una vuelta y si está interesado en jugar algún otro juego online de PlayStation 2, déjelo abajo en los comentarios. Y eso, la verdad es que el emulador viene configurado para llegar y jugar, pero está en español la configuración, así que usted puede jugar, puede investigar y puede activar y desactivar lo que usted quiera para que vea cómo le rinde en su computador. Le voy a dar a cerrar y voy a abrir, por ejemplo, el San Andreas. Le voy a dar a doble clic y se abrió el jueguito. Voy a adelantar un poco porque igual la intro de este juego me acuerdo que era bien larga, así que la voy a adelantar hasta entrar al juego y continuamos. Y ahí estamos, cabros, funciona perfectamente, no hay ningún problema, la verdad. Podemos volver a revivir los juegos de la infancia y lo mejor de todo es que lo podemos hacer sin la necesidad de sacar del baúl de los recuerdos nuestra consola. Y para los que nunca la tuvieron, ahora tienen la opción de poder jugar a todos estos juegos. Así que eso, cuéntenme qué les pareció el video, si les funcionó y me pueden ayudar con un like, suscribiéndose si son nuevos, se lo agradecería muchísimo. Si no les funcionó y tienen alguna duda o quieren complementar el video tutorial, déjenlo abajo en los comentarios. Voy a estar leyendo la gran mayoría de los comentarios que dejan, porque hay veces que llegan muchos comentarios y no puedo leerlos todos. Así que eso, me despido. En estos momentos están apareciendo los miembros del canal, a los Patreon. Muchas gracias, gente, y nos estaríamos viendo en un siguiente video. A lo mejor el siguiente va a ser de PlayStation 3, no lo sé. Puede ser que sea de Wii. Yo creo que va a ser de Wii. Me tinca el de Wii o el de Game Boy, no sé. Que les vaya bien y ahora al final de la pantalla les estoy dejando unos videos relacionados con emuladores.